Escuela de Astrología Humanística. Silvia Neira se formó en Casa 11, escuela donde fue docente. Actualmente dirige su propia escuela de astrología humanística, supervisando a astrólogos a través de distintos posgrados. En 2020 se incorporó como docente en la Escuela Cosmograma de Barcelona. Ha participado de congresos en distintos países de Latinoamérica. Se presenta hoy en Expo Holística para hablarnos del ciclo Saturno-Neptuno, la disolución de estructuras hacia una nueva sensibilidad. Bienvenida, Silvia Neira. Bueno, estoy acá para presentarles a Silvia. Recién decíamos, está solita, es de Piscis, yo también soy de Piscis, llegué corriendo, tuve que presentar. Eran 3 leoninos y ahora es una sola pisciana. Va a hablarnos de un tema pisciano, neptuniano, va a hablar del ciclo de Neptuno-Saturno específicamente. Para mí es un placer, Silvia fue mi docente, no creo que lo recuerdes, pero yo lo recuerdo con mucho amor. Así que seguramente va a estar hermoso. Silvia sabe mucho y aunque ella cree que no es muy clara, es absolutamente clara y poética. Bueno, que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Cuando escuchaba recién a Bea, a Alejandro y a Juan Carlos, pensaba esta sobredosis de Leo acá en este lugar. Yo estoy en un costadito acá con mi sol en Piscis. Obviamente que uno no estaría exponiéndose si no tuviera una parte que pueda hacerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad que también cuando los escuchaba pensaba, todo lo que están diciendo es lo que yo pensaba decir. ¿Qué les digo de nuevo? Entonces me parece interesante, también hablando con Alejandra Eusebi, que vayamos continuando un poco hablando de los desafíos del 2024 y profundizando. Para mí es muy importante la interacción, ¿sí? Y que también surjan preguntas y comentarios de ustedes, siempre me resulta inspirador, porque la astrología es lo que es porque estamos todas nuestras cartas natales presentes y va a emerger seguramente un tejido diferente y una forma de encontrar un significado diferente de acuerdo a quiénes somos, ¿no? Para mí, por supuesto que soy de Piscis y estoy hablando más del lado pisciano, pero la teoría, si bien como buena pisciana que le da miedo confundirse, tengo como 80 diapositivas acá para mostrarles, que seguramente no voy a mostrarles, porque la idea es que emerja de un poco los movimientos del 2024. Quería básicamente apoyarme en la conjunción Saturno-Neptuno, pero sobre todo en el fin de ciclo Saturno-Neptuno. Porque como bien dijeron los compañeros anteriores, Saturno-Neptuno comienza un ciclo a fin del 2025-26 en Aries, pero estamos atravesando la fase de 12 de ese ciclo, ¿sí? Y una fase de 12 siempre es una oportunidad para agotar, para limpiar, para liberarnos, pero sobre todo para reflexionar, para no repetir, ¿sí? Para no repetir los circuitos conocidos. Yo tengo esperanza en la humanidad. Así que bueno, primero quería, porque no todos son astrólogos, no todos saben astrología, primero hablar un poco de lo que son los principios Saturnos-Neptunos en lo que voy a desarrollar, ¿sí? Acá veo que hay muchos astrólogos o estudiantes de astrología, pero en principio, y voy a apoyarme un poco en el PowerPoint, para que pensemos qué es Saturno y qué es Neptuno. Cuando pensamos en los planetas, ¿sí? En los planetas que utilizamos habitualmente en la astrología tradicional, hablamos de una pirámide evolutiva de la conciencia, ¿sí? Que de alguna manera nos va permitiendo ir incorporando energías que son más básicas y comunes a energías que son más complejas. En la base de la pirámide está la luna, que todos conocemos, que es aquello que representa lo que nos da sensación de seguridad, de contacto, de acá estamos todos seguros, cómodos, calentitos, cada uno con la luna que tiene, obviamente va a procurar una forma de contacto con lo que a uno le es cómodo y habitual. Ahora, la conciencia humana oscila entre estos 7 escalones de la pirámide, que van desde la Luna hasta Saturno. Cada uno de los planetas, ¿sí? En esta pirámide caldea se llama, ¿no? Los caldeos, obviamente, el origen de la astrología occidental que nosotros estudiamos está basada en los caldeos.
cada uno de estos planetas habla de un escalón de la pirámide en cuanto a conciencia, ¿sí? El último escalón de la pirámide en cuanto a planetas personales es Saturno. En la base está la Luna, que representa el principio de seguridad femenino materno. Y en el último escalón está Saturno, que representa lo paterno. En la ponencia anterior, los tres hablaron muy bien acerca de lo que es el principio de autoridad. Y de eso, ahí quiero que nos quedemos un buen rato. ¿Por qué? Porque si bien, obviamente, los planetas personales, que son los que están adentro del círculo, son los que conocemos, los que manejamos, los que de alguna manera nos resultan más habituales. Todos tenemos una forma de comunicarnos, de abrirnos, de desear, de estar en contacto con lo que nos da sentido. Bueno, esos son los planetas personales a los cuales desde la conciencia tenemos cierto acceso. Pero los planetas transpersonales, ¿sí? Los transaturninos, como bien dijeron recién, los que no son visibles desde el telescopio habitual, al menos, con el ojo humano, perdón, sí con el telescopio, son Urano, Neptuno y Plutón. Como quería justamente basarme un poco en el fin de ciclo de Saturno-Neptuno, quiero primero hablar mínimamente qué pasa frente a una sobrecarga de energía neptuniana. Esto mismo que estoy haciendo yo, escribir un montón de PowerPoints, escribir un montón de cosas, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Por miedo a quedarme sin palabras, por miedo a la confusión, por miedo a quedar desdibujada dentro de un contexto en el que se supone que tengo que decir algo interesante, ¿no? Entonces uno se excede en exigencia o se excede en una forma de exponerse o de mostrarse o utiliza más palabras de las necesarias, ¿sí? Esas son las defensas que solemos utilizar cuando sobreviene una carga de energía neptuniana que nos perturba, ¿sí? Obviamente, si están acá es porque seguramente, y alguien me dijo hace un ratito, tengo Neptuno en 12, tienen una carga neptuniana fuerte, si no, no estarían acá escuchando esto. Una carga neptuniana fuerte es o porque tienen ascendente Piscis, o porque son de Piscis, o porque tienen Neptuno en la casa 10, en la casa 12, en relación al Sol, si no, no estarían acá. ¿Qué es tener una carga neptuniana fuerte? Los que tenemos una carga neptuniana fuerte, obviamente tenemos una antena que percibe sensiblemente, pero que también distorsiona con esa sensibilidad, ¿sí? Porque si bien la antena la tenemos, también lo que tenemos es un psiquismo que lee como puede lo que lee. Y en ese sentido produce una distorsión. Es muy común, es muy habitual que con la energía neptuniana excesiva, lo que justamente exacerbemos es la mente, es la racionalidad, es la exigencia, la acción por miedo a perdernos. Un poco en esto quería basar la charla que quería tener hoy con ustedes, ¿no? Primero, ¿qué pasa frente a una carga de energía transpersonal neptuniana en nuestro sistema? ¿Cómo reaccionamos frente a ella? Esto es lo que llamamos la polarización a Neptuno, ¿no? La polarización a Neptuno, que es frente a una enorme carga de neptuniana, reaccionamos tratando de ser lo opuesto a lo neptuniano. Lo neptuniano nos coloca en una posición generalmente de exceso de sensibilidad, apertura, percepción, resonancia, pero al mismo tiempo nos puede hacer perdernos, ¿sí? Perder borde, perder registro de dónde estamos parados, ¿sí? No encontrar una sensación de un borde entre uno y otro. Entonces muchas veces lo que hacemos es sobreactuar lo opuesto, ¿sí? Por eso muchas veces los piscianos parecemos más leoninos que los leoninos, porque uno sobreactúa una sensación interna muy profunda de no tener la menor idea de quién uno es. Todo pisciano sabe perfectamente que uno no tiene ni idea quién es, que uno va siendo. Por eso mismo les decía que para mí era importante las preguntas y saber quiénes son, porque sabiendo quiénes son, sé lo que puede ir emergiendo entre todos cuando hablamos de Saturno-Neptuno, porque no puede emerger en esta conversación una reflexión acerca de Saturno-Neptuno que no esté implícita en nosotros, ¿sí? Hay un campo, ¿no? Ahora vieron que todo el mundo hace constelaciones familiares, entonces tenemos el registro de lo que es el campo mucho más escuchado. ¿Qué es el campo?
campo de experiencia, el campo energético, el campo vibratorio, el campo cuántico, el campo, no importa, ese es el campo vibratorio. Entonces, hay una astrología que somos todos nosotros y en este campo seguramente podrá emerger algún tipo de reflexión que tal vez nos ayude a comprender de qué se trata este fin de ciclo Saturno-Neptuno. O sea que la reflexión iba más al fin de ciclo que a lo que sí va a aparecer posteriormente con la conjunción Saturno-Neptuno. Cómo podemos aprovechar el fin de ciclo Saturno-Neptuno. Y para eso, lo primero que quería hacer es un breve paneo acerca de qué es Saturno y qué es Neptuno, ¿sí? Voy a pasar muy rápido porque no es necesario. Saturno, obviamente, y esto después va a quedar, va a quedar acá para todos, Saturno tiene que ver con la autoridad, básicamente. Por eso acá dice la figura del padre, la autoridad, el límite, la normativa, está ligado a la exigencia, a la responsabilidad, a la estructura, está ligado a mis metas. En el cuerpo, Saturno tiene que ver con los huesos, ¿sí? Tiene que ver con la estructura ósea, cómo me apoyo en mí mismo, cuán bien parado me siento en mis pies, en mis piernas, en mis límites. Y al mismo tiempo, cuánto puedo obedecer o registrar el registro de la realidad externa. Llego temprano, llego tarde. Si hay un contexto de la realidad que es un Saturno, ¿sí? La ley, por ejemplo, ¿sí? La ley no es la misma en todos lados. El Saturno en el que uno está es la ley en el que uno está, más allá de mi ley. ¿No? Digo, ese es el Saturno en el que estamos todos nosotros inscriptos. Hay un Saturno. Hay una idea de autoridad, hay una idea de bordes, una idea de límites, ¿sí? ¿Qué es Neptuno? Voy a pasar muy rápido por acá, no es necesario. Neptuno, me parece interesante reflexionar acerca de cuándo fue descubierto Neptuno. Yo con mi Mercurio explorador me puse a mirar todos los descubrimientos y las personas que nacieron en el año en que Neptuno fue descubierto. ¿Por qué? Cuando es descubierto por el ojo humano, ¿no? Obviamente, Neptuno está ahí hace mucho más tiempo, solo que nosotros, pequeños terrestres, decimos Neptuno fue descubierto porque nuestra conciencia pudo visibilizar recién ahí al planeta Neptuno en 1848. ¿Qué significa? ¿Qué significado puede tener esto? Que la conciencia humana, en todo caso, está lista para poder absorber la energía que Neptuno tiene para nosotros. El antiguo regente de Piscis era Júpiter. Y hoy Alejandro habló de una forma muy interesante del idealismo, las creencias, ¿no? Lo neptuniano ligado a lo religioso, ¿no? Cuando Júpiter suple Neptuno. Creo yo que desde 1848, haciendo una revisión de las personas y los descubrimientos que hubo en esta etapa en la humanidad, me parecía interesante pensar cómo recién, hace muy poco tiempo, ¿no? 100 y pico de años nada más, la conciencia humana está preparada para poder reconocer que somos parte de un tejido, que somos partes todos de un tejido común. Y eso es lo neptuniano. Cuando ponemos muchas palabras a lo neptuniano y pensamos en sensibilidad, en antena, resonancia, la antropomorfizamos demasiado. Y Neptuno justamente tiene que ver con un tejido, con un tegumento que nos envuelve a todos. Por eso cuando pensamos en Neptuno pensamos en inconsciente colectivo. Los que tienen planetas en casa 12 saben perfectamente de qué hablo, ¿no? Como cuando un planeta está en casa 12, esa energía se transpersonaliza. Uno comparte esa energía con la humanidad, eso ya no es de uno. Entonces, eso perturba. Bueno, todo lo que está ligado a Neptuno es perturbador y recién los humanos estamos aquí en la Tierra listos para poder empezar a absorber esta vibración en 1848. Obviamente, el principio humano encarnado que más cerca está a lo neptuniano es la compasión, es la empatía, es la capacidad de resonancia y compasión, tener pasión compartida con el otro, ¿sí? Bien, seguimos viaje. Algo que es interesante también, que la cualidad de Neptuno tiene que ver con la disolución, la cualidad básica de Neptuno, con la forma que se pierde. Por eso es muy interesante cuando pensamos en esta conjunción Saturno-Neptuno,
que está muy próxima. Algo que es importante, y esto me lo enseñaron sobre todo los astrólogos que trabajan con astrología mundial, que en astrología mundial los orbes son mucho más grandes que en la carta personal e individual, ¿sí? Los orbes que utilizamos nosotros para nuestra carta natal, para una conjunción, como mucho 8 grados de orbe. Ahora, en astrología mundial, los orbes son como de 15 grados. O sea que desde la astrología mundial Saturno está en conjunción con Neptuno. Son periodos mucho más largos que nos comprenden a todos, ¿sí? Y Saturno-Neptuno está en Piscis, ¿sí? Hoy justamente me pareció interesante engancharlo con lo que decían Alejandro Bea y Juan Carlos en esto de los presidentes que tenemos o las autoridades que nos representan, ¿no? Si hacemos un paneo por el mundo sin hablar de ninguna ideología política, las personas que son autoridad son dignas de una película de Disney o de terror, no sabría qué decir, en términos de que evidentemente para la conciencia humana se está disolviendo evidentemente lo que es la idea de la autoridad. Y por supuesto que esto viene siendo post-Saturno-Plutón en el 2020, esto ya fue dicho recién, donde empezó a emerger la sombra de la proyección de autoridad en algo o en alguien que se supone que tiene que tener las cosas clarísimas, ¿sí? Estaba claro que nadie tenía nada clarísimo, que tanto la pandemia, la vacuna o todo lo que pasó, el aislamiento, bueno, cada uno finalmente tenía que estar en contacto con su propio criterio y ver qué le pasaba con todo eso y si se vacunaba o no, bueno, o lo que cada uno pudo hacer. Pero para mí el trasfondo que había además de Saturno-Plutón era Neptuno en Piscis, haciéndonos sentir que un virus nos une a todos, ¿sí? Que ahí, digo, Neptuno también tiene que ver con los virus porque tiene que ver con todo aquello que se transmite de forma invisible. Entonces el lado más negativo de lo neptuniano tiene que ver con lo viral, ¿sí? Evidentemente, Neptuno en Piscis en el marco de Saturno-Plutón, digo, me parece que es importante ir siguiendo un poco la onda de los ciclos para comprender qué es lo que se está disolviendo. Sin duda, Saturno en Piscis viene después de Acuario y después de Capricornio. El pico de Saturno-Plutón en Capricornio me parece que hizo emerger la necesidad de un cuestionamiento profundo acerca de a quién le damos autoridad. ¿Quién la tiene clara? ¿Quién me dice lo que hay que hacer? ¿Quién no estuvo confundido en el 2020 respecto de si hay que salir, hay que bañarse en lavandina, hay que tomar lavandina o inyectarse algo, ¿no? Digo, no hay nadie que no haya estado confundido y no haya buscado afuera a alguien que sepa. Si alguien encontró a alguien que sepa, dígamelo, porque yo no lo encontré nunca, alguien que tuviera claridad o certeza absoluta, que es lo que buscamos cuando hay confusión. Evidentemente, sobrevino en el contexto de Neptuno en Piscis una necesidad de hacer emerger el lado más oscuro de a quién le damos autoridad. Y me parece que este es un poco el trasfondo que continúa todavía hoy, ¿sí? Digo, cuando uno pregunta, bueno, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿A quién le pregunta a uno, cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto orbe tiene? ¿Le damos? ¿No le damos? ¿Hay aspecto? Bueno, le damos autoridad a esa persona. Obviamente uno puede tener más experiencia, ¿sí? Ahora, tenemos que corroborar por nosotros mismos si eso funciona o no funciona para nuestra vida. Y eso es la autoridad interna, ¿sí? Un poco la incorporación de la energía de Saturno a nivel interno tiene que ver con incorporar el principio de autoridad. ¿Nos sentimos que somos autoridad? ¿Podemos estar parados en nosotros mismos sin estar preguntando desesperadamente cómo se hace, de qué forma? ¿Sí? Saturno, entonces, junto con Neptuno, tiene mucho que ver con sensibilizar este principio de autoridad en un nivel profundo. Yo me preguntaba cuando pensaba, ¿no? en esta ponencia y un poco cuando me propuso Cata participar en esto de los temas del 2024, por supuesto que pensé de otra forma, por supuesto lo que dijeron antes, Júpiter, Urano, Plutón en Acuario, todos los desafíos de los transpersonales que está claro que tenemos todos como humanidad.
Pero me parecía interesante, dado que soy de Piscis, pensar en un fin de ciclo de Saturno-Neptuno y qué puede representar esto en nuestras vidas. Para eso también pensé en personas que de alguna manera son íconos o son vistas colectivamente, ¿no? No porque me interesen particularmente esas personas, pero pensé mucho en Kate Middleton, ¿no? Y pensaba qué representa esta futura reina de Inglaterra con cáncer a nivel colectivo. Pobre chica, no me importa hablar de la realeza británica, pero sí lo que representa. Pensando, y tengo su carta natal acá, así que si se puede ver, y está un poco desordenado lo que quiero contarles, pero justamente me parecía interesante, acá está la carta de ella, me parecía interesante teniendo en cuenta que este ser tiene el nodo norte en casa 12, Luna, nodo norte en casa 12 en Cáncer, ¿no? Además de tener el Sol en la casa 6, de tener que trabajar de reina, y ascendente en Leo. Pensé un montón en esta persona porque cuando emerge alguien con algún tema particular que resuena en lo colectivo, insisto, no por un tema de revista de peluquería, sino porque me parece que genera resonancia en algo que está pasando en lo que representan, ¿sí? La corona británica. La corona británica y Plutón en Acuario, evidentemente, ¿no? Donde todas las coronas tendrán que ser revisadas, ¿sí? La corona de ella y la corona nuestra, ¿no? En esto de un cuestionamiento a ese lugar central en el que uno siente que se apoya o se sustenta. Digo, todos tenemos una leoninés, por más que seamos de Tauro, de Capricornio o de Piscis. Todos tenemos un lugar donde hacemos centro o donde nos creemos que somos algo, ¿sí? El que admira o mira a los personajes famosos o valora o compra la historia de estas personas, Messi, ¿no? Evidentemente es la proyección de un anhelo de protagonismo que todos tenemos, todos queremos ser alguien, ¿no? ¿Quién somos? Plutón en Acuario creo que va a poner mucho en evidencia esas leonineses internas que todos tenemos y que no son necesarias. Creo que está muy bueno saber quién uno es, pero uno es alguien móvil. Uno no es alguien fijo con Tutankamón, ¿sí? Con una cobertura de oro para siempre, ¿sí? Me parece que justamente el proceso de Plutón en Acuario va a romper los sarcófagos internos y probablemente va a hacer emerger mucho más el ser, ¿sí? Este es un proceso que va a durar 20 años, ¿sí? Algunos tal vez, no sé si tenemos 20 años por delante, pero sí me parece que es interesante esta reflexión más allá de la carta natal que tengan. A nivel colectivo, Plutón en Acuario, ¿sí? Estos personajes que de alguna manera nos gobiernan o están, o los futbolistas, los nuevos líderes, ¿no? Con sus tatuajes y sus cortes de pelo que todo el mundo imita, ¿sí? Digo, ¿qué representa la imagen? ¿Sí? ¿Qué es la imagen? ¿Somos la imagen o hay algo que está más allá de la imagen? ¿Sí? Digo, por eso me parece interesante, como decía hoy Alejandro, ¿no? Que más allá de Plutón en Acuario y lo acuariano, que está claro, ¿no? La inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial, ni siquiera la puedo, no la tengo ni natural. La inteligencia artificial y todo esto y todo la movilización del elemento aire que va a haber con la entrada de Júpiter en Géminis y demás, me parece muy interesante que Plutón va a estar en oposición a Leo y esto, cuando uno mira las cartas natales de un montón de reyes, ¿no? De reyes hoy. Digo, tenemos que preguntarnos como humanidad, ¿qué hacemos teniendo reyes hoy? ¿No? ¿Qué es un rey? ¿Sí? ¿Dónde está el rey adentro de uno o la reina dentro de uno? Entonces, que emerja la enfermedad en la futura reina, me parece que esto sí representa algo a nivel colectivo. Pobrecita, su cuerpito tendrá que estar sometido a enfermarse, ¿no? Tiene el Sol en la casa 6 y ascendente en Leo. Me parecía muy interesante, analizando su carta natal,
que como Sol en casa 6 y ascendente en Leo, su verdadero ser probablemente tenga que emerger con un tema de salud o con un desorden, que en realidad revela un desorden mucho más profundo, porque sabemos muy bien que cuando tenemos ascendente en Leo, si algo tenemos que aprender es a poner el corazón de verdad en juego, no el decorado que somos, ¿sí? Entonces, me parecía que estaba representando algo que evidentemente con el nodo norte en casa 12, ¿sí? Y el nodo sur junto con el sol en la casa 6, seguramente va a estar mucho más instalada naturalmente en su posición de princesa, reina, en lo que corresponde. Y como destino, seguramente representando algo más allá de lo personal para todos nosotros, tendrá que poner en juego algo que evidentemente resuena en todos, de que es un humano igual que cualquiera de nosotros, que se enferma, que no puede, que no quiere, ¿sí? Y que evidentemente eso que estaba designado, ocupar una posición que fue eterna, hasta Plutón en Capricornio con la reina Isabel, se desmorona, ¿no? Acá me parece que, más allá de las noticias de la realeza, me parece que esto requiere una profunda reflexión en nosotros mismos. ¿Cuáles son los lugares internos, reales, que se están desmoronando? Y aquí la reflexión de Saturno-Neptuno, ¿sí? Y las preguntas que nos invito a hacer. ¿En dónde nos apoyamos para sentirnos autoridad? ¿Sí? Digo, si pensamos en el ciclo, y después vuelvo a la carta de Kate porque es sumamente interesante, si pensamos en el ciclo Saturno-Neptuno, el ciclo actual que comenzó en el año 89, el año 89, obviamente todos pensamos en The Wall, ¿no? Todos pensamos en la caída del muro de Berlín en el año 89, ¿sí? Saturno-Neptuno en Capricornio. Ahí comenzó un ciclo, el ciclo que está terminando, finalizando en estos tiempos, ¿sí? Comenzó a 10 grados de Capricornio. Ese ciclo, en el 2007, hizo su oposición en Leo Acuario. Entonces, si llevamos esta reflexión general a algo individual y personal, podemos pensarnos, ¿qué era de mi vida en el 89? ¿En qué parte de mi carta natal o de la carta natal de alguien está 10 grados de Capricornio? ¿Sí? ¿Cuáles son los muros que empezaron a disolverse? Probablemente hay una conciencia mayor de muro en ese momento, ¿sí? También, analizando el ciclo Saturno-Neptuno, lo que veía es que es un ciclo que, si van a mirar en la historia, es sumamente interesante y está profundamente ligado al comunismo, al marxismo, leninismo, bueno, desde el primer manifiesto comunista que fue en 1850, cerca de cuando se descubrió Neptuno en adelante. Me parecía muy interesante cómo Rusia y la Unión Soviética y todo la revolución bolchevique, todo tiene que ver con este ciclo, ¿no? Obviamente desde la mejor intención, seguramente con Saturno-Neptuno, los ideales de una autoridad común que nos incluya a todos y tener todos igualdad de condiciones en la realidad, es probable que haya sido uno de estos principios. Ahora, sabemos que los humanos distorsionamos un poco la energía y de esto hacemos un dogma, ¿no? Un dogma, el tema del poder, bueno, no hace falta hablar de política porque no es mi especialidad tampoco, pero me parecía interesante que lo podamos traspolar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que está cayendo en este tiempo, ¿no? Me parecía, investigando, también sumamente interesante verlo en la carta de Putin. Miren la carta de Putin. Tiene Saturno-Neptuno en casa 12, como el último zar, ¿no? Hay muchas cartas, dicen que esta es la que es correcta. Coincidiría, ¿no? Es un Libra-Escorpio con Saturno-Neptuno en 12. Investigando también estuve viendo en esta reflexión Saturno-Neptuno que hay un montón de estos personajes, Lenin, Marx, que todos tienen el aspecto Saturno-Neptuno o Saturno en Piscis en sus cartas natales. O sea que en todas estas personas el principio de autoridad ideal
o de idealización de la realidad o de una construcción de la realidad común se encuentra de la misma manera. Y pensaba, ¿qué representará tener Saturno-Neptuno en 12 en esta persona que el 80% del planeta, o al menos occidental, no lo estaría queriendo mucho, ¿sí? Como el fin de una era también, ¿no? Él nació en el 52, que fue la anterior conjunción Saturno-Neptuno, ¿sí? La del 52, luego la del 89 y nuevamente la que va a ocurrir en Aries en el 2026. Entonces pensaba qué resonancia puede tener este personaje a nivel colectivo, que muchos de nosotros podemos depositar una carga que detesta una manera de la realidad, ¿sí? La guerra, el poder, la injusticia, bueno, todo lo que cada uno pueda pensar. Pero quería volver acá, a este lugar anterior, para pensar justamente juntos en esta reflexión. Y acá me interesa mucho que podamos empezar cierto nivel de interacción en términos de pensarnos cómo era nuestra realidad en el 89, en qué lugar de nuestra carta natal cae 10 grados de Capricornio, qué pasó, qué se reveló en el 2007, que fue la oposición, cuando pensamos en un ciclo de relación entre dos planetas, ¿sí? Saturno-Neptuno es relación entre dos planetas. Podemos pensar en los ciclos de vida con los planetas individuales, ¿sí? Urano 84 años, Saturno 29, bueno, cada planeta tiene un ciclo particular individual, pero los ciclos de los planetas combinados, como Saturno-Neptuno, tienen un ciclo de entre 35 y 36 años. Por eso es interesante cuando pensamos en un ciclo de relación, es pensarlo en función de las fases de este ciclo, ¿sí? Saturno conjunción Neptuno, en este caso en el 89. Esta conjunción reveló su información visible y clara en el 2007. Entonces ustedes piensan, más allá de la astrología mundial y los acontecimientos mundiales que podríamos ir siguiendo pistas respecto de esto, parece interesante llevarlos a nuestra carta natal y a lo que nosotros tal vez nos pueda estar ocurriendo respecto de esto. Sobre todo si en nuestra carta natal lo neptuniano tiene mucho peso o es importante, ¿sí? Porque vamos a ser mucho más sensibles y resonantes a todo lo que esté ocurriendo con esta conjunción Saturno-Neptuno, donde evidentemente se van a manifestar, se van a revelar mucho más los supuestos en los cuales apoyamos nuestra realidad de manera invisible. Neptuno, justamente, como representa lo colectivo, como representan esos tejidos en los que nos apoyamos sin darnos cuenta, está directamente ligado a nuestro sistema de creencias. Obviamente que nuestro sistema de creencias tiene que ver con Júpiter, esto ya lo sabemos. Pero Neptuno es el tejido común que no cuestionamos, ¿sí? Entonces Saturno sobre Neptuno es un revelador autoconsciente de esos tejidos. Nos puede permitir sacar a la superficie mucho más el contacto con lo que es real de esos supuestos en los que apoyamos nuestra realidad y que son absolutamente invisibles, ¿sí? Por supuesto que si les cayó esta conjunción en una casa, siempre está bueno pensar esa área de mi vida. ¿Cómo fue en esa época, 89, 90, 91, esos primeros años? ¿Cómo me apoyaba en la realidad en ese momento? ¿Qué pensaba? ¿Sí? ¿Qué supuestos sostenían mi sistema de creencias? ¿Cuáles eran los mitos personales? Los mitos personales son incuestionables, ¿sí? El amor es para siempre, alguien sabe, Dios es bueno, no sé, digo, para mí pensar que, para mí que me caía en la casa 9, darme cuenta de que no todo el mundo tenía su merecido si era malo, fue todo un insight. Por ejemplo, ¿no? Digo, hay un montón de preceptos en los que uno apoya su realidad que ni siquiera lo registra porque forman parte del ADN que viene con uno. Y justamente ese es el Neptuno en el que uno se apoya, es como el aire que uno respira. Saturno lo que va haciendo es revelando
concretamente cómo eso se manifiesta. Entonces, de acuerdo en qué casa les caiga Saturno-Neptuno, es un precioso lugar para cuestionar justamente los lugares en los que uno puede o no cuestionar esa realidad, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos personales que nos sustentan, ¿sí? ¿De qué manera podemos conectar, en todo caso, con lo que es real de lo que no es real? Y justamente la fase de 7, en el 2007, como fase de oposición entre Saturno y Neptuno, es lo que revela, lo que se revela. Siempre una fase de 7 es la revelación, es poder ver el otro lado, ¿no? El símbolo de una fase 7 es como el símbolo de la luna llena. Máxima posibilidad de ver lo que no veo, ¿sí? Veo lo otro. Es el principio de equilibrio de aquello que empezó de manera ciega en el principio de ciclo, esto en el 89. Entonces, en el 2007, ¿de qué me pude dar cuenta? ¿Qué pude ver que no veía? ¿Sí? ¿Para qué ahora, en este tiempo, 2024 y 2025, en esta fase de 12 de Saturno-Neptuno, antes de la conjunción en el 2026 en Aries, podamos descargar, agotar, ¿sí? Por eso me pareció interesante en la ponencia anterior el ejemplo que trajo la luna en Escorpio de Juan Carlos, del excusado colectivo, ¿no? Lo dijo colombiano más divertido. Lo que se descarga colectivamente, ¿sí? Lo que se puede liberar y limpiar colectivamente, ¿sí? Por supuesto que, teniendo en cuenta todo lo que venimos diciendo respecto de la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio y cómo viene este proceso, ya evidentemente hay cosas que no podemos seguir creyendo. Ahora, los neptunianos seguimos creyendo. Entonces, Saturno-Neptuno en 12. ¿Es el fin de una era? ¿Es el fin de un tiempo de seguir apoyados en una realidad que no tiene carne, no tiene realismo, no tiene asidero en algo que realmente puede ser? ¿Ustedes pudieron pensar en sus cartas natales con qué tiene que ver todo esto? A mí me parece interesante ahora poder empezar a preguntar antes de continuar y a interactuar. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna reflexión al respecto que tengan? Están todos tímidos. ¿Cómo? Están todos tímidos. A mí me llama mucho la atención, yo tengo Sol Capricornio a 10 grados. El Sol en Capricornio a 10 grados de Capricornio, sí. En casa 9. Uh-huh. Y la verdad que para mí el 89, 90 fueron muy reveladores y el 2007 explosión total. ¿En qué sentido? En el sentido de fortaleza interior y tomar decisiones muy importantes. Uh-huh. Así que es como que me cierra muchísimo esto de el darse cuenta de un proceso. Uh-huh. Y de un proceso de los planetas, obvio. Uh-huh. Esto me parece que es interesante cuando pensamos en los ciclos de relación entre los planetas, porque obviamente tienen que ver con un proceso. Hay una diapositiva muy bonita que quiero mostrarles que tiene que ver con lo que es esto, ¿no? Cada ciclo tiene una semilla y un despliegue, ¿sí? Esto que está comentando ella, obviamente, uno puede tener un registro, un insight en el inicio, pero uno va registrando, en todo caso, cómo eso se va desplegando en la vida de uno, ¿no? Y el fin de ciclo, que es ahora... Yo creo que uno va registrando en la medida que se va completando el ciclo. Uh-huh. Que uno, bueno, yo tengo luna Piscis en 12, entonces uno no se da cuenta de la realidad hasta que el proceso termina de desplegarse. Uh-huh. Bueno, a veces uno no se da cuenta de la realidad. Me encanta porque es capricorniana con luna en Piscis, ¿no? Y está hablando de este ciclo. Y fíjense, obviamente, los que tenemos planetas en Capricornio y en Piscis, yo también, nos resuena un montón todo esto como temática, ¿no? ¿Qué es la realidad? Sobre todo esto, ¿no? A mí me parece que hay algo que tal vez te estás refiriendo a esto. ¿Cuáles son los mitos en los que nos apoyamos para construir nuestra realidad que ni siquiera registramos? Me parece que esto es muy interesante cuando pensamos en Saturno, Neptuno en Piscis. Porque Saturno, como decíamos antes, y como ustedes ya astrólogos sabrán,
es un revelador de la realidad, ¿sí? Con Saturno es luz roja, no se puede pasar, ¿sí? Ahora, Saturno, Neptuno en Piscis, ¿es roja, es naranja? ¿De qué color es la luz? ¿No? Digo, está mucho más diluido, difuminado el registro del borde, el registro del límite, ¿sí? Entonces, en este inicio de ciclo en Capricornio, es bastante probable que a nivel de nuestro ADN, hoy me mandaron justo a la mañana temprano un link de cómo a partir de la vibración se puede modificar nuestro ADN. hoy que pensaba en Saturno-Neptuno, ¿no? Cómo a partir de lo vibratorio, la música, las palabras, nuestro ADN puede ser modificado. Si algo que tiene que ver con el ADN, el código genético básico, es Saturno. El código es el código, es lo que hay, es lo que es. Esto es lo que uno es, no es otra cosa, ¿no? Digo, y pensaba en esto, ¿no? Bueno, lo vibratorio puede alterar nuestro ADN, ¿no? Qué más poético que Saturno-Neptuno, ¿sí? A partir de en qué vibración estamos inmersos o qué convocamos como vibración, podemos ir modificando nuestra realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Sí? Pregúntenle a la pobre Kate Middleton, ¿no? Digo, que tenía una idea acerca de la realidad, siendo capricorniana, y la vida obviamente le trajo una experiencia que no es personal y que no es individual. Digo, si uno es Capricornio Leo, lo que soy yo y mi entorno es lo que yo puedo manejar y controlar. Este ciclo nos trae una idea mucho más clara de un descontrol, que la realidad evidentemente es mucho más amplia de aquello que podemos manejar y controlar, ¿no? ¿Alguien más acerca de una reflexión sobre este ciclo? Sí. A mí me da la sensación que esta conjunción Neptuno-Saturno lo quiero referenciar a la astrología. Le está pasando a la astrología también. Pero hay algo que tiene que ver con el orden de lo perceptivo, de lo neptuniano, de acceder a un lenguaje simbólico que se está trayendo a un rigor de verdad. Entonces, digo, hace unos años atrás estos lenguajes eran de unos pocos y perseguíamos brujas y eran locos. Y hoy en día está entre todos. Se está bajando a tierra la astrología y lo que tiene que ver con lo neptuniano. Me parece que le está pasando a la astrología esto. Nos está pasando a todos, ¿no? Pensando que la astrología es un lenguaje sagrado y como decían hoy también en la ponencia anterior, no importa de qué escuela venga uno o cuál es la manera que uno tiene de abordar, lo importante es que estamos todos adentro de este código, de este lenguaje que compartimos en realidad, ¿no? Si estamos más abiertos podemos compartir código. Compartir código es lo que estás describiendo, es estar más neptuniano frente a la realidad. Por eso les decía al principio, cuanto más nos queremos defender, porque tenemos miedo a indiscriminarnos, a confundirnos, a diluirnos, a no saber qué es lo que tenemos que decir, más rígidos nos ponemos, creencias y normas más rígidas sustentan nuestra realidad. Cuanto vamos perdiéndole el miedo a lo inevitable, porque Neptuno existe en nuestras vidas, bueno, nos vamos haciendo un poco más permeables y porosos a escuchar lo que tal vez no tiene que ver específicamente, necesariamente con nuestros códigos naturales, ¿sí? Recién cuando estaba tratando de hacer funcionar el PowerPoint, vino Alejandra Eusebi del CABA con, no sé si está, Alejandra, ahí está, que es de Virgo y que proviene de un tipo de astrología que es opuesta a la que yo comencé. Y me parecía hermoso esto que vos traes, ¿no? Esta cosa de colaborar y darnos cuenta que de opuesto no tenemos nada, que formamos parte de un tejido y ese tejido es el que tratamos de compartir acá en esta reflexión acerca de lo que somos, ¿no? Pero para eso me parece que la función de Plutón en Acuario, como decía antes, nos tiene que ayudar a dejar nuestros reinados, a ayudar a dejar nuestro pequeño mundo donde creemos que somos lo más único, ¿no? Y ahí me parece que Plutón en Acuario se va a ocupar, y como bien decían en la ponencia anterior también, Júpiter-Urano nos puede despertar un poco a cambiar esta sensación de que cuanto más seamos y más tengamos para poner en juego y más diversidad tengamos, mejor. Digo, si uno está parado en un lugar demasiado cristalizado leonino, Urano no es muy esperable porque nos va a sacar del lugar.
¿no? Y Júpiter-Urano justamente, ¿no? Es la renovación del sistema de creencias que junto con la dilución de una forma de autoridad rígida, que creo que esto es lo que nos está trayendo Saturno-Neptuno en fase de 12 actualmente, en esta etapa de 12, realmente nos posibilita ubicarnos completamente en otro lugar. ¿Alguna pregunta, comentario antes de seguir? Sí. Yo pienso a veces ¿Se escucha? la necesidad de... Toma. Ese, dale. La necesidad de acceder a esta mente superior que es Urano, ¿no? Pudiendo despertar en nuestras mentes, ¿sí? Como hacernos más espacio para poder comprender esto que trae todo esto. Porque creo que no hay una comprensión todavía. Por eso nos agarramos de Saturno. Sí, cuando pensamos en Saturno tenemos que pensar en el eje Saturno-Luna, ¿no? Porque digo, la comprensión posible es directamente proporcional al miedo que tenemos. Y si tenemos mucho miedo al cambio, mucho miedo que se disuelva nuestra estructura o a dejar de ser la estrella de no sé qué, no estamos dispuestos de verdad a escuchar otras opiniones, otras perspectivas, ¿no? Sí, esto que traían también los chicos anteriormente, el Odi, ¿no? Con la compasión. Es dejar ese lugar tan central, ¿no? Y poder abrirnos a algo más que creo que estamos todavía desarrollando, esos caminos neuronales. Es demasiado. Yo tengo Neptuno en el medio cielo, entonces hay cosas que a veces me desbordan, ¿no? Viendo la realidad. Bueno, el tema es que cómo vamos estableciendo un borde aceptando la realidad, digo, porque esto me parece que tiene que ver con Saturno-Neptuno en fase 2 en Piscis, ¿no? La realidad es la que es. El tema es que no es como idealmente nos gustaría, ¿no? Por eso les decía, desde el manifiesto comunista en 1848, cuando se descubre Neptuno, supongo que tendrían una idea ideal de la realidad que probablemente no fue la que fue ocurriendo después. El punto es que me parece que la realidad es lo que es. Por eso en el contexto de Júpiter-Urano en Tauro, en donde la materia prima de la humanidad tiene que estar en contacto, Tauro, ¿no? Es la inteligencia orgánica de nuestro cuerpo, nuestros recursos, nuestros talentos. Tiene que estar realmente en contacto con confiar creativamente en lo que somos, en lo que es, en el cuerpo que tenemos, en la posibilidad que tenemos. La realidad nunca es como es y las personas nunca son como a uno le gustaría, pero si fuéramos Luna en Piscis en 12, como ella, ¿no? Digo, sabemos que tenemos que desilusionarnos, que es lo que decían hoy también los que hablaron antes, ¿no? La desilusión fundamental como método de crecimiento, ¿no? La desilusión que no es retirarnos del mundo o escaparnos, sino es, bueno, ¿y qué puedo hacer para estar mejor? ¿Cómo puedo disponer mi cuerpo y mi realidad para aportar en todo esto, ¿no? Por eso me pareció interesante y por eso vine a escuchar la ponencia de los anteriores. Y cuando iba escuchando pensaba, todo esto es lo que yo tenía pensado decir hoy. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿No? Estoy tratando de tomar todo eso y poder seguir avanzando y reflexionando entre todos nosotros, ¿no? Sí. ¿Habla fuerte o desde el lado Piscis?
Aries, mucho arranquemos, vamos, cambio, pero me parece que hay algo en la superficie mucho más profundo y rico Claro. que no podemos dejar de atender, porque si uno quiere agarrarse a la estructura, no dejarla, te estás chocando, ¿no? ¿Cómo sería la mejor utilización? Por eso decía que, por eso hablé hoy de lo transpersonal y lo personal y de la pirámide de Caldea y demás, ¿no? Porque me parece que tenemos que empezar por la base, pensando en los miedos, en lo que sentimos, en cómo nos comunicamos, en si estamos realmente abiertos y disponibles, ¿sí? En revisar lo que creemos, cómo nos dirigimos, en plantear nuestra estructura, si estamos apoyados en la realidad. Porque también recién cuando te escuchaba pensaba cómo se interpreta esto de tanto arranque y vamos, ¿no? Supongo que estarías hablando del eje nodal en Aries Libra. ¿Cómo interpretamos también todo eso y no lo podemos ver todo en su conjunto, ¿no? Porque está todo al mismo tiempo, todo a la vez, no es una cosa o la otra, ¿sí? La disolución de una vieja estructura y que emerja una sensibilidad mucho más a tono con la realidad y que revele esos supuestos en los que nos apoyamos, ideales, me parece que forma parte, es un momento de revelación. Pero al mismo tiempo la desilusión es inevitable. La desilusión revela ilusión. O sea, revela este Neptuno que habitualmente tenemos, que es más una luna en Piscis que Neptuno, ¿no? Si no, no nos gustaría la canción Imagine, ¿no? Digo, esta cosa de Imagine y somos todos buenos y todos para siempre. Sabemos que el mundo no es así. Sabemos que necesitamos construir una realidad para poder sobrevivir ahí en esta bola que está suspendida en el aire, en el sistema solar y que no sabemos cuánto tiempo va a estar. Digo, evitando el contacto con que somos tan vulnerables, ¿no? Me parece que justamente la conexión con la vulnerabilidad que somos, digo, lo que les dije al principio, tengo 80 diapositivas porque tal vez siempre tengo la fantasía de que no voy a saber qué decir. Digo, si nos sabemos vulnerables, si podemos hablar de nuestra vulnerabilidad, nuestras inseguridades, nuestros miedos, pero podemos apoyarnos en lo que sí podemos, sí sentimos, por eso les decía, me encanta que puedan participar, porque la astrología que va a emerger en esta reflexión es la astrología que tenemos todos aquí presentes, ¿no? La astrología está viva acá en todos nosotros y todas nuestras cartas natales van a armar un tejido. En todo caso, yo estoy acá con el micrófono, pero el tejido es común. Me gusta ese eclipse del sol total y con Quirón también apoya todo eso. Decirlo un poquito más alto. Yo digo, es justo el eclipse del sol total en conexión con Quirón, con conexión con Ono Norte también apoya todo lo que decimos. Empezamos un nuevo inicio, ¿no? Claro, pero es toda una ola y una multiplicidad de corrientes en simultáneo. Podemos poner el foco en una y hablar de esa. Poner el foco, ¿no? Pero es como los diferentes colores de un mismo prisma, que es un arco iris. Los colores están todos. El tema es a qué le ponemos foco, ¿no? Si pensamos en Saturno-Neptuno, creo yo que tenemos que pensar en cómo construimos la realidad y cómo realmente demitificamos la idea de la sensibilidad que en general todos tenemos, ¿sí? ¿Vos querías comentar algo? Sí, hablando de Fíjate si podés hablar un poquito más. Asocié el trauma. Cuando vos hablabas de la parte de la vulnerabilidad, de ser todos vulnerables, yo digo, bueno, para ser vulnerables hay que poder sacar la parte traumática de cada uno, y en este caso, no desde un punto de vista, un Quirón, no desde un punto de vista Leo, sino desde Neptuno, o sea, todo lo que es el trauma de la humanidad frente a esta situación de estructuras, que como bien decía Lodi, nos referimos mucho a la parte de Occidente, dejando de lado lo que puede ser China, no sé, los países orientales, por no conocerlos, pero aunque hagamos foco en este hemisferio, está la parte traumática neptuniana que abarca a todos, y este Plutón-Urano es un poco la transformación del trauma de cada uno surgiendo, digo yo, se me ocurre como para una unión de humanidad con un sentido misterioso que veremos cuál es, ¿no? Por eso decía que para mí el 2020 y la pandemia
es la representación de que el tejido es común. El virus originó en China o no sé dónde, pero nos afectó a todos. Entonces, evidentemente, el Neptuno en Piscis, para mí ahí se hizo más visible, ¿no? Entonces el posterior entrada de Saturno en Piscis, en todo caso, revela toda esta temática, ¿no? Es lo que revela que el tejido común, más allá de la lectura o el foco donde lo pongamos, Oriente, Occidente, arriba, abajo, nadie habla de África siquiera, ni siquiera se nombra, ¿no? Digo, pero el tejido común somos todos, ¿sí? Sí. Tocando Júpiter y Urano en el ascendente en Tauro, ¿qué aspecto da? Siendo Aries. ¿Vos preguntás por tu carta natal? Pregunto si qué aspectos puede dar en el ascendente. O sea, en Urano y Júpiter. ¿Estás preguntando por algo particular? Bueno, es complicado hablar de lo particular en este contexto, ¿no? Digo, Júpiter, Urano. Bueno, pero Júpiter, Urano en Tauro, como decía recién, en todo caso, donde sea que esté en tu carta natal, va a afectar, ¿qué es Júpiter? El principio de amplificación, dirección, sentido de vida, ¿no? Está representado por personas que nos hacen de guías, que nos orientan. Entonces es el orientador interno, Júpiter, que está en contacto con los recursos, con la materia, con lo que tenemos, con el aquí y ahora. Júpiter y Urano, nuestro sistema de creencias está en estado de mutación profunda. Entonces, en donde sea que esté en la carta natal de cada uno, esto para todos es el área de la vida en el que uno va a estar en un estado de amplificación y mutación. Amplío y muto. Va a aparecer un guía que me va a decir, no, recalculando, ¿vieron? Recálculo, era para otro lado, ¿sí? Y ahí en el momento tengo que recalcular. Entonces tienen que pensar en el área de la vida de ustedes donde tienen que hacer recalculando, ¿no? La dirección era otra. Habrá que renovar, habrá que ver por dónde hay que ir. Lo que pasa es que me parece que es interesante, como la temática del Congreso era un poco reflexionar acerca de los momentos comunes para todos, los movimientos planetarios del 2024. Júpiter-Urano está como en la base, ¿sí? Saturno-Neptuno, Plutón en Acuario. Bueno, los tres transpersonales moviéndose de una forma súper interesante en el marco, como muchos nombran los eclipses, el eje nodal Aries-Libra, ¿no? ¿Qué será el eje nodal Aries-Libra en este contexto? ¿Cómo lo representamos? ¿Qué hablamos de esto, no? También, ¿qué es esto de conectar? En todo caso, con dar una dirección definida a lo que creemos y lo que somos, ¿sí? Dejando de ser complacientes con nosotros mismos. ¿Sí? Sí. Silvia, tengo una pregunta. Esto de que Plutón esté en Acuario, entre Acuario, Neptuno-Saturno, a una conjunción en el 2026, ¿no? Sí. Puede ser que sea un poco el camino ahora de la automaestría, esto de Júpiter también, digamos, no poner tanto los maestros afuera, sino los maestros más internos, pero sin dejar el endoesqueleto, porque Saturno, digamos, no pensar en Neptuno como un misticismo, como se piensa hasta ahora, sino por ahí un Neptuno distinto, viendo otro tipo de Neptuno, digamos. Uno piensa en Neptuno hoy y lo piensa más como algo más místico, más de la hipersensibilidad, pero tal vez también pensaba en esto de que el grado cero esté en Aries. Vamos a tener toda una generación de gente que en la carta dracónica viva o tenga que vivir o revivir o hacer como otra vez la misma experiencia de otra vida. No tendría que contestarte frente a eso porque... No, entiendo lo que decís, sí, perfectamente, pero en general esto, ¿no? Aceptar el misterio sin tratar de explicarlo es muy difícil. Como una nueva generación, que planteaba Lodi también, ¿no? De decir, bueno, se viene una nueva generación, un nuevo tipo de humano. Bueno, pero esto a los astrólogos nos pasa. Digo, nosotros, tal vez los que somos más grandes, que hemos hecho cartas natales a los Urano en Leo, Urano en Virgo, Urano en Libra, Urano en Escorpio. Digo, las generaciones van cambiando y nuestro cerebro tiene que ampliarse, adaptarse a cómo se percibe. Bien, tal vez esto de lo espiritual más
más global. Ahora ponerle hasta hace unos años la astrología era para unos pocos. Tal vez esta conjunción Saturno-Neptuno y yendo hacia lo colectivo, todos estos saberes sean como más comunes o más sonoros. Puede ser. Lo que estaba tratando de decir es que tenemos unos lentes para interpretar o para leer que son los nuestros. Claro. Y no sabemos cómo va a ser de acuerdo al tejido de cada generación. Yo en un momento me puse a investigar cartas de personas transgénero porque quería encontrar qué es lo que los quería hacer ser transgénero, como si fuera algo, evidentemente, que lo estaba leyendo como una rareza desde mi perspectiva. Y me di cuenta cuando entrevisté a varias personas, me preguntaban, ¿y por qué te interesa esto? Claro, porque mi cabeza no tiene la suficiente amplitud para sentir lo que vos sentís. Lo que digo, que cada uno, ¿quién sabe lo que les pasa a los Saturno-Neptuno en Aries? No tengo la menor idea. Desde mi cerebro habitual lo puedo pensar idealmente, porque soy de Piscis y me encanta pensar que la nueva generación va a ser mucho mejor que la nuestra. Pero no tengo idea. Lo que quiero decir con esto es que cuando la experiencia ocurre concretamente, es cuando podemos encontrarle un significado. Antes es, creo yo, ciencia ficción. Y me encanta la ciencia ficción. Pero me parece que no me da hablar de... Me encantaría pensarlo así como vos decís, pero no lo sé. Lo que digo que como astrólogos, si somos astrólogos o nos interesa la astrología, lo que me parece que está bueno es, sobre todo pensando en Júpiter, Urano, en Tauro, es que la renovación que sea en la materia prima de la Tierra, de nuestros cuerpos, de nuestra forma de utilizar los recursos, de nuestra forma de pensar, probablemente nos ayuden a cambiar de perspectiva. Yo no sé si ustedes tienen consultantes de astrología, pero no sé si no se sorprenden cuando ven las cartas natales de personas tal vez que nacieron después del 2000. Cómo piensan, cómo sienten, cómo viven sus energías tan diferentes, porque es otro contexto en el que nacen, los transpersonales están en otro lugar. Entonces, no podemos pensar cómo va a ser para más adelante. Lo pienso desde mi pequeño cerebro nacido en 1961. No tengo posibilidad de pensarlo de otra manera que la que lo pienso yo. Lo único que puedo hacer es haber visto muchas cartas natales y hablar de mi ignorancia en la respuesta a eso, en todo caso. ¿Alguna pregunta, reflexión? Sí. Volviendo a la fase de Saturno-Neptuno, pensando en mi propia experiencia, pero pensando en lo colectivo, en fase de 4 y en fase de 8, ¿qué sientes que colectivamente? Sí, una fase de 4 siempre algo se estabiliza y toma forma. ¿Sí? Siempre tienen que pensar, obviamente, si es un ciclo, si el ciclo dura 36 años, a los 9 años de iniciado el ciclo aproximadamente es la fase 4. Y en una fase 4 siempre algo se hace evidente, se hace visible, toma forma. La 4 es eso, ¿no? Tendríamos que hablar sobre todo de la Revolución Rusa. Me metí por ese lado y sería sería un poco complicado hablar de esto, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los principios y los ideales. Hay los que hablan de astrología mundana, que no es mi especialidad, porque ni me acuerdo de las fechas, no podría nombrarlo esto ahora, pero es muy interesante investigar el ciclo Saturno-Neptuno, los que hacen astrología mundana y lo que ha pasado, sobre todo, ni hablar desde que se descubrió Neptuno, ¿no? Desde 1848, pero sobre todo estos últimos, del 1989 en adelante, es muy interesante ir siguiendo el pulso de esto. Sí. Yo creo que, por eso lo quería traer a lo personal y a lo individual, ¿no? Si ustedes van siguiendo el ciclo 9 años por cuarto de ciclo, tal vez lo pueden ir viendo en ustedes. ¿Qué pasó en el 98? ¿Qué pasó en el 2007? Cada 9 años ir viendo cómo hay algo de estas dos funciones, principio de realidad y principio de contacto con lo espiritual, lo colectivo, lo que nos incluye a todos, fue sufriendo modificaciones en la propia vida, sobre todo refiriéndonos, como decía hoy al principio, a aquello en lo que nos podemos aferrar, que es Saturno.
Saturno es el que va a dar cuenta de este movimiento, no Neptuno en nuestras cartas. Siempre lo personal, lo que está más cerca a lo personal, es donde podemos sentir algo concreto. ¿Qué nos ha pasado con el principio de autoridad? Por eso lo traía justamente hoy, después del 2020, cómo todo nuestro Saturno cambió a nivel colectivo. Imposible darle crédito a una autoridad externa sin cuestionarla, ¿sí? O sin preguntarme, ¿será que me está diciendo algo que es o será zaraza? Una consulta. Sí. Eso que decís, viendo que estamos como en el ciclo 12, esta falta de autoridad, como de no verla, tiene que ver con eso también, que Saturno en 12, no encontrarla. Exactamente, es la disolución. Tiene que ver con una fase de disolución de las formas, donde justamente lo que aparece es primero, la necesidad de agarrarse muchas veces cuando no hay un principio de autoridad claro, uno se agarra de cualquier cosa que cae rápidamente, porque esto es lo que hace Neptuno sobre Saturno en Piscis, o sea, magnifica lo pisciano de Saturno, ¿sí? Se revela el Neptuno de la humanidad con Saturno sobre Neptuno, pero Neptuno-Saturno lo que hace es justamente hacer de Disney a los personajes que nos representan como autoridad. Digo, que sean personajes, ¿no? Ahora, lo que tienen que pensar es cómo eso uno lo lleva a la realidad concreta de la vida uno, ¿no? Por eso traía un poco las estructuras en las cuales nos apoyamos, nuestros trabajos, nuestros jefes, nuestro padre, o en quién nosotros depositábamos autoridad, empezamos a verle esos costados que tal vez no son eso que construimos para sentirnos seguros. Porque obviamente cuando uno es chico, uno busca referente de autoridad para tener una sensación de poder respaldarme en algo, sobre todo cuando tengo mucha carga transpersonal. Si no me puedo apoyar en algo, estoy en el aire, ¿no? Entonces, esto que vos decís, sí, sin duda, es un tiempo de reflexión profunda acerca de lo que ya no es, no lo que es. Después veremos en el 2026 qué aparece, pero por el momento es todo lo que ya no es, todo lo que ya no tiene sustento, no tiene carne, no tiene cuerpo, ¿no? Es un poco desilusionante esto que estamos diciendo, ¿no? Es depresivo, parece. Estaban los tres leoninos acá, todos divertidos, y lo mío es re deprimente. ¿Qué? Pinché el globo mal. ¿Qué cavamos? ¿Qué Es buenísima esta reflexión, sinceramente. Porque es verdad que, como dijo allá la compañera, uno se sube, viste, en el trencito de la alegría por momentos, pero vos sentís que hay algo que la desilusión no es total todavía. Por lo menos yo siento que tengo que seguir cayendo. Día a día. El trencito de la alegría puede ser creer en alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿será que esta persona al fin, quién cuando no hay elecciones, no vamos a hablar de política, por favor, no dice, ay, al fin ganó esto, al fin, no, digo, no importa dónde sea, no importa, no. Digo, la sensación de que puede haber alguien o algo que nos puede salvar. Digo que obviamente esto cae como un piano, es obvio que no hay de dónde apoyarse, que es lo que estás diciendo, el trencito de la alegría me encantó. Sí. ¿Quién lo conducía el trencito de la alegría? La inteligencia artificial, claro, el mago, ¿no? El principio de la magia, ¿no? Digo, pensaba que Neptuno también tiene que ver con la magia y con estos tejidos que describíamos recién. Y con Saturno, en todo caso Neptuno, se revela quién maneja el trencito de la alegría. ¿Quién lo maneja el trencito de la alegría? ¿Quién es la autoridad que de alguna manera podemos imaginar en cantidad de teorías conspirativas que también es una manera de distorsión y de inventarnos la certeza de una realidad que tal vez sabemos que no es? Por eso digo lo que vos decías antes, todo cae, ¿no? Todo cae, pero cuando uno se puede desilusionar, uno puede empezar a pararse en un lugar más real. Transitar una fase de 12 colectivamente me resulta sumamente interesante porque hay sueños a nivel colectivo que van a empezar a emerger con la fuerza de Kate Middleton con Cáncer. La futura reina tal vez no es reina, ¿sí? Digo, esto me parecía relevante de estos personajes que de alguna manera uno está mirando, ¿sí?
por supuesto, pero bueno, es más grande, uno podría esperar que podría pasarle, pero digo, la sensación, por supuesto, bueno, 2 ascendentes en Leo, ¿no? Si mal no recuerdo. Digo, el ascendente en Leo que tiene que poner en juego lo que de verdad es, ¿sí? Pero fue muy impresionante cómo se presenta ella, ¿viste? Con toda la humanidad. Bueno, cómo provoca también en el otro la compasión como de un igual a igual, ¿no? Por eso les decía, como destino, el hecho de tener el eje nodal, nodo sur, conjunción, pongo de vuelta su carta para que la... Conjunción al Sol esta vez sí, conjunción al Sol en Capricornio y el nodo norte en casa 12, ¿no? Digo, evidentemente hay un dejar de resistirme a que formo parte de un tejido común, que si de verdad soy sincero, puedo resonar con algo que esté más allá de mi pequeña corona. Digo, cuando uno tiene un problema de salud, la corona supongo que importa mucho menos, ¿no? Pero digo, cuando la persona de verdad puede hablar desde el corazón, eso genera una resonancia mucho más real que la ropa que usa, digamos, ¿no? Igual, ¿no? Claro. Nació muy cerca de un eclipse, ¿no? ¿Cómo? Nació muy cerca de un eclipse. Bueno, sí, es nodo sur, por supuesto, es nodo sur con solo posición luna, sí, claro. Y sí, eso es eclipse. Uh-huh. Claro. Y ahora están en cuadratura, acá hay, claro, obviamente, Aries Libra, fíjense, Saturno-Plutón en cuadratura a la Luna y al Sol, ¿no? Digo, no, podríamos hablar muchísimo de esta carta natal, pero digo, es obvio que hay un destino que no es individual y personal, que las personas que representan el momento actual y que emergen colectivamente traen la información que tienen que traer para todos nosotros. El tema es saber leerla. Insisto, no porque me interese la corona, pero sí me interesa cómo tenemos que soltar las coronas, en todo caso, todos nosotros. Sí. ¿Sabes que no te escucho? ¿Habla más fuerte o...? Claro. Bueno, por eso mismo les decía cuáles son los ídolos, ¿no? Digo, los ídolos son estos soles neptunianos que nos representan a todos. Por eso les decía antes, bueno, los jugadores de fútbol o los tatuajes y los peinados que se imitan, ¿no? Digo, son esos tejidos que de alguna manera, esas marcas tribales que necesitamos para sentir que somos alguien. La moda, ¿qué es la moda? Es eso, ¿no? Es una ola. Es una ola en la que nos subimos o no nos subimos, pero estamos todos inmersos ahí en esa ola. Obviamente, no sé qué emergerá después. Lo cierto es que ahora hay esto. No sé quién habla. Es que no logro escucharte. Habla un poquito más fuerte. Por eso mismo me parece que incluso, ¿no? la astrología de la certeza también sabemos que es una posición o como cualquier predicción, digamos, ¿no? Sabemos que vemos posibilidades, pero la certeza acerca de lo que a uno le puede pasar y darle total autoridad a un saber, me parece que esto forma parte del miedo que nos genera la incertidumbre de no saber, ¿no? Por eso estos lenguajes como la astrología maravillosos me parece que nos tienen que acompañar a comprender y profundizar en los procesos en los que estamos, pero pensar en qué va a pasar, seguramente desde nuestras lentes nos ponemos los lentes con los que nos gusta mirar. ¿Preguntas, comentarios? Quería hacer una reflexión que me parece que este librano, esta conclusión nos lleva a dejar de buscar guías afuera y ser nosotros nuestro propio guía, realmente. Y seguir los designios del corazón me parece lo más acertado. Cierto que dijiste que tenías Neptuno en 12 antes. Plutón en Leo, en la casa 10 y Quirón en la 4, así que dejé de buscar afuera y sigo los designios
Lo que ocurre es que a veces pensamos que guía y lo que buscamos es certeza, no guía. Por eso me parecía interesante pensar en Saturno como el principio de autoridad y que me digan cómo es, ¿no? Digo, en general confundimos el guía con Saturno. Por eso Alejandro ya hablaba de Saturno-Júpiter, ¿no? El cura, el guía o el religioso que nos dice cómo es, por dónde hay que ir, qué tenemos que hacer para que nos perdonen, ¿no? Digo, tenemos que pensar si todavía dentro de nuestro cerebro no opera esa creencia de buscar afuera. Obviamente está bueno buscar afuera porque el otro también me puede ayudar a comprender mi propia naturaleza. Pero tengo que pasarlo por el filtro de mi propia autoridad, en todo caso. Y esto es lo que se está cuestionando con esta fase de 12 de Saturno-Neptuno, ¿no? La disolución de la forma en la que proyecto autoridad afuera. Me parece que esto es lo más evidente, ¿no? Es disolución de forma. Después, con Saturno-Neptuno en Aries, emergerá una nueva forma. ¿Cuál será? No lo sé. Pero me parece que lo que es interesante para todos por el momento es, sí, darnos cuenta de qué manera se cierra el ciclo y en qué personas nos apoyamos para sostenernos o proyectar autoridad y si esa autoridad es válida o no para nosotros hoy. Bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario? No sé qué hora es. A ver, algo más tenía por acá. Estaba viendo la revolución solar de Kate también, pero vamos a dejarla. Alguien que me pareció muy interesante también pensando en el aspecto Saturno-Neptuno, esta es la carta de Pepe Mujica, del expresidente uruguayo, ¿no? Y en él estuve mirando, analizando los ciclos Saturno-Neptuno. Él es Saturno en Piscis, oposición Neptuno, como tantos otros del 35, el Dalai Lama, el Papa Francisco es de por ahí también, me parece que es del 37, no recuerdo ahora. Digo, tienen esta oposición, Saturno en Piscis, oposición Neptuno también. Digo que hay algo, evidentemente, de estos principios donde el tema de la autoridad, los principios ideales de la autoridad, pasarse tantos años en reclusión, ¿no? En él estuve sí mirando el ciclo Saturno-Neptuno y fue elegido presidente en un momento interesante del ciclo Saturno-Neptuno, ¿no? Cómo uno puede tener este aspecto natal y cómo si tienen este aspecto natal, obviamente van a ser mucho más sensibles a cómo perciben o registran este ciclo, ¿sí? Veía que este aspecto natal lo tienen muchas personas, evidentemente, donde la autoridad en la que se apoyan o sustentan no es muy personal. Me apoyo en un principio mucho más colectivo. Sí, el Dalai Lama tiene la misma oposición. Digo, ¿quién es el padre del Dalai Lama? ¿No? O el Papa Francisco. ¿No? ¿A qué autoridad nos referimos? ¿Dónde está el principio de autoridad? ¿Es una autoridad mítica o es una autoridad personal? ¿Es una autoridad ideal o es una autoridad real? ¿Sí? Me parece que es interesante cuando pensamos en este fin de ciclo Saturno-Neptuno, por eso les muestro un poco cómo podemos verlo en las cartas individuales, este aspecto Saturno-Neptuno, y en todo caso cómo alguien que sí tiene este aspecto, como les mostraba en la carta de Vladimir Putin, puede resonar de una forma diferente, ¿sí? Obviamente, Putin, Saturno-Neptuno en 12, evidentemente está asignado a ser el último zar, el heredero de los zares, pero el último zar, porque es Saturno-Neptuno en casa 12. Acá está la carta de Putin. Podríamos pensar que la nueva conjunción se hará en casa 5, ¿no? Digo, la nueva conjunción Saturno-Neptuno. En alguien con estas características podríamos inferir que probablemente tenga que reflexionar bastante profundamente acerca de quién es, ¿no? Y algo puede llegar a definirse. Lo importante es qué representan estas figuras a nivel colectivo, cómo nos resuenan a nosotros, por qué estas figuras son en este momento las que están tan en
en el candelero, en todo caso, ¿no? Respecto de Júpiter-Urano, ustedes recién comentaban algo de Júpiter-Urano, el maestro adentro, el maestro afuera, ¿no? Nuestro sistema de creencias, nuestra sensación de saber, conocer, entender. Sí, ahí me están diciendo el tiempo, muy bien. Quedan 10 minutos, ¿no? Ok. Me parece que es interesante también para cada uno de nosotros, pensando en esta pirámide que les nombraba al principio. Ahí la pongo de vuelta para poder verla, ¿no? Pensaba en si nosotros realmente nos pensamos desde Júpiter. Alguien preguntaba por Júpiter en su carta natal anteriormente, ¿no? ¿Qué es Júpiter? ¿Qué es de verdad Júpiter? ¿A qué responde Júpiter en nuestro sistema emocional? ¿Sí? Desde el miedo, creer en algo, la religión como que nos preserva de un miedo, o la espiritualidad porque estamos angustiados o porque estamos conectados con otra cosa. Me parece que es interesante pensar Júpiter en Tauro en relación a la encarnación de nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Cuando pensamos en Júpiter-Urano en Tauro, pensemos que la conjunción se va a hacer a 21 grados, ¿sí?, de Tauro. Está bueno que piensen o reflexionen en las cartas individuales dónde cae Júpiter-Urano en Tauro en sus cartas natales para ver cuál es el área en el que uno está, de alguna manera llamado a ampliar la perspectiva respecto de lo que uno tiene, hacer una reflexión más profunda acerca de si estoy realmente siendo creativo en utilizar mis recursos y mis talentos, si mi materia prima de verdad está siendo actualizada sistemáticamente, porque eso es Júpiter-Urano, el principio es Júpiter-Urano, ¿no? La capacidad de poder romper permanentemente mi propio sistema de creencias y en el marco de Saturno-Neptuno, si puedo darme cuenta que estoy inmerso en una estructura donde deposito autoridad en otros, ¿sí?, y puedo empezar a disolver esa forma de depositar autoridad en los demás y estar en contacto más profundo con lo que de verdad tiene que ver con mi propia sensación de un orden y algo que me da sentido, creo que cada uno de nosotros puede hacer una auténtica revolución adentro, como decían las 3 personas que estaban antes, ¿no? Pero el cambio, evidentemente, tiene que ser adentro. Si soltamos nuestras coronas, si las visibilizamos, Plutón en Acuario, ¿sí?, y si podemos reconocer justamente al sabio adentro. Y el sabio adentro puede ser el que todos los días va a laburar en el colectivo. No hace falta ponerse el bonete para ser sabio, ¿sí? Es la actitud que uno tiene para lo cotidiano, para no tener mala onda con la gente, para poder estar abierto, estar disponible. Digo, no hay buen Júpiter si no hay Venus. Esta pirámide evolutiva, desde el punto de vista de la astrología humanista, hace que no haya Júpiter si los de abajo de la pirámide no están internalizados. Entonces, un sistema de creencias que no tiene corazón es un Saturno rígido, o es la religión tal como la tenemos estudiada en catequesis o en donde sea, no quiero herir susceptibilidades religiosas, ¿sí? Digo, que es repetir por miedo un rezo o lo que fuere, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que trabajar todos nosotros con nuestra capacidad de apertura primero, antes de pensar en Júpiter, Saturno, ¿no? ¿Realmente estamos disponibles? Y ahí sí, también ver los ciclos más cortitos, que son los ciclos de Venus, los ciclos de los planetas lentos, nos puede ayudar para ir viendo cómo vamos circulando en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Catalina. No, yo estaba para cerrar, así que cuando bueno. subo y Bueno, vení, entonces. Bueno, les agradezco mucho. Sé que estuve un poquito desprolija porque me desorganizaron los anteriores que dijeron todo lo que quería decir.